pasa nada. Bueno. Estamos viendo la pantalla, chicos, ¿no es cierto? Sí, profe. Vamos a hacer el ejercicio A, entonces. Dice, cuando yo antes nombraba F, G, perdón, U, B, acá la función dice, ahí tenemos la función F, acá tenemos la función G, y tenemos que formar la función H1, que es F compuesta con G. A ver, háganla ustedes y después la corregimos. ¿Cómo me queda la función H1? Que es F compuesta con G. Ana Bautino, ¿cómo te quedó? No, profe, no la hice todo. No me sale. Bien. A ver, ¿por dónde arrancamos? Y si no te sale, ¿por qué no consultás? Pregunto. ¿Por qué arrancás? Por GX. No. O sea, tenemos X, viene G de X, te la transforma en 3X más 2. ¿Sí? Ahora viene F. ¿Qué hace F? A lo que tenía, a X cuadrado, pero X cuadrado vos se transformó en 3X más 2. Entonces, a 3X más 2 lo elevas al cuadrado y le sumas 1. Esa es la función compuesta. 3x más 2 elevado al cuadrado más 1. ¿Está? ¿Entendiste, Ana? Sí, profe. Ana Argentero, vamos a hacer H2. Profe, una pregunta. Sí. En ese caso no vamos, digamos, despejando, ¿Qué haciendo, sería despejando? haciendo distributiva con el cuadrado. Si querés, sí. Si querés, sí. Y si no, la dejás así como está. Bien. Depende si uno necesita la función para otra cosa. Bueno, le había preguntado a Ana Argentero que me diga cómo hacemos la H. Empezamos poniendo X, que se transforma en X a la 2 más 1. Y después nos quedaría 3, entre paréntesis X2 más 1, cierro paréntesis más 2. Muy bien. Y ahí a distributiva, ¿puede ser? Sí. 3X a las 2 más 3 por 1 sería. Sí. Más 3 igual, así. Muy bien. Bueno, entonces en este caso sí, la distributiva la hacemos casi inmediato, entonces me queda 3x al cuadrado más 5. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver la B. Tomás Aymar, vamos a hacer la B. Bueno, Acá tenemos que f, acá no está claro, f es la raíz cuadrada de x más 1 y g es x al cuadrado menos 1. Y vamos a hacer la primera, f con g. ¿Cómo y sería entonces? Sí. x a la 2 menos 1. Bueno, x pasa a x a la 2 menos 1. Ajá. Y eso pasa... eh, sería la raíz cuadrada de x más 1 menos 1. X a la 2 menos 1, eso es x, más 1. Ah, sí. ¿Cómo te queda esto, Tomás? Y x a la 2. Raíz cuadrada de x a la 2, ¿qué cuánto es? Y depende de cuánto sea x. No, es x. X. Acá podés cancelar índice con exponente. El cuadrado con Ah, el sí, cuadrado se sí. te va. Te queda x. ¿Está?
O sea que la función composición de f con g te quedó x. ¿Mm? Brenda, vamos a hacer H2. Dale, profe. Bueno, Sería GX H2. 8, Primero tenés que arrancar con x. ¿Mm? ¿Estamos? parece. ¿En qué se transforma? ¿Quién viene primero a la x? Raíz de X más 1. Raíz de x más 1. Ahora, la x se transformó en esto, en raíz de x más 1. Ahora viene la función g. ¿Qué hace la función g? A lo que- Raíz de X sí, más 1, entre paréntesis, o digo elevado al cuadrado, al menos. cuadrado, menos 1. ¿Estamos? ¿Qué podemos hacer con este cuadrado y con esta raíz? Se nos pueden ir. Cuadrado con raíz se nos pueden ir. ¿Qué nos queda? X más 1, 1 menos 1, y eso me da x. X. O sea que en este caso son iguales. Sí. ¿Mm? O sea que acá sí fue conmutativa. ¿Qué tipo de función era la función x? La función x es la función identidad. ¿Mm? Es la función identidad. Cuando hacemos la composición de f con g es igual a la composición de g con f, y esto nos da como resultado la función identidad. Esto es un caso particular de funciones, ¿m? Y decimos que f y g son funciones inversas. Son inversas. ¿M? F y g son funciones inversas. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo dos funciones son inversas? Cuando al hacer la composición entre ellas, nos da como resultado la función identidad. ¿M? O sea, nos da como resultado x. Y en ese caso, es conmutativa. ¿M? Es lo mismo hacer f con g que g con f. ¿Está? Bueno, continuamos entonces con el ejercicio C. F es 1 sobre x, g es valor absoluto de x más 1, h es 1 menos x. Hay que hallar P de x, que es h con f con g. A ver, Lorenzale, ¿tu nombre cómo era? ¿Bautista? No. Bautista Giura. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál? El C vamos a hacer, pero te preguntaba tu nombre. Luciano. Luciano. Tenés que hacer, encontrar la función P, que es h con f con g. Primero la G, que sería valor absoluto de X más 1. Después la F, que sería darlo vuelta. ¿Sí? Y después la H, que sería 1 menos y lo que nos dio el resultado anterior. Así. ¿Mm? O sea, la función P sería 1 menos 1 sobre x más 1. ¿Estamos, chicos? Bueno, vamos a hacer algunos más de esto. ¿Mm? Lo va a hacer Fabiola.
Bueno. Fabiola va a hacer U con W. U con W. X, después Bueno, la raíz acá cúbica si de ustedes lo quieren evitar, ya lo pueden empezar a evitar, pero si no, no. Estamos X. Después, dale. la raíz cúbica de X. Bien. Después la raíz cúbica, no, la raíz. ¿Sí? Y eso ya me lo complicaste con todos, dos raíces. Sí. La raíz de la raíz sería, Sí, o o no sea, sé, en vez de X, ¿qué vas a colocar? Raíz cúbica de X. la raíz cúbica de X, más 1. ¿Mm? Y ahora vuelve a afectar la raíz, la función U. Entonces, la función U, ¿qué hace? Saca la raíz cuadrada a X, pero X se te transformó en todo esto. ¿Mm? Entonces te queda la raíz de la raíz cúbica de X más 1 más 1. Sí, estaba media complicada. ¿Sí? Pablo Badino, vos vas a hacer W con B. Bueno, arrancamos con x al cuadrado más 1. ¿Sí? Ahora quedaría raíz de x cuadrado más 1. Raíz cúbica, ¿no es cierto? Sí. Y de vuelta, raíz cúbica de x al cuadrado más 1. Si tenés una raíz cúbica dentro de una raíz cúbica, ¿cómo te queda? ¿Qué podés hacer con los índices? Los multiplico, no, sumo, Se multiplica. Raíz de raíz multiplicamos los índices. Acá nos queda la raíz novena de x cuadrado más 1. ¿Sí? Ejercicio de parcial. Tenemos que encontrar una función que resulta de la composición de dos funciones, y después tenemos que graficar esa función mostrando las transformaciones sucesivas. Acá obviamente que si hacen mal f de x, después van a hacer mal la gráfica de la función, ¿no es cierto? Entonces hay que estar muy atento para hacer bien la función f. ¿Estamos? Belén, te escucho. ¿Cómo hacemos para encontrar f? Arrancamos con x más 2. Ujú. Valor absoluto de x más 2 menos 2. Ujú. Y el valor absoluto de x más 2 menos 2. O sea, doble valor absoluto. O sea, ahí vamos a tener que poner X todo más esto. 2, ahí. Valor absoluto menos 2. Muy bien. Bueno, y ahora hay que graficar todo eso. Entonces tengo el valor absoluto de x más 2, menos 2, menos 2.
Voy a dar vuelta a la gráfica para la hoja. ¿Ustedes lo van pensando? ¿Cómo hacemos la gráfica de esta función? Vamos pensándola, piénsenla en ustedes, y después la analizamos entre todos. Hay que mostrar todas las transformaciones hasta que llegamos a la definitiva, ¿no es cierto? ¿Estás pensando, Verónica? ¿Con cuál, ¿con cuál arrancaste, Verónica? Con valor absoluto de X. Bueno, arrancaste bien. Valor absoluto de X. Ustedes vieron que yo insisto bastante con este valor absoluto, ¿no? Ténganlo en cuenta. Ahí tenemos valor absoluto. Después hice el valor absoluto de X más 2. ¿Y qué Ahí hiciste quedó ahí? corrido a lugares a la izquierda. Muy bien, corriste 2 lugares a la izquierda. Todo paralelo. Ahí tenemos entonces valor absoluto de X más 2. ¿Qué más hiciste, Verónica? Bueno, sí, ahí quedé, pero yo también estaba pensando que ese menos 2 no está baja. Claro, 2 para abajo. O sea que ese piquito lo vas a tener en menos 2 ahora. Puede ser que le coincidan acá algunas. Estamos haciendo una gráfica aproximada. O sea que lo que está en rosado es valor absoluto de X más 2 menos 2. ¿Qué haces ahora? Aplicarle el valor absoluto a eso. Ajá, ¿y qué te hace eso? La parte ¿Dónde te queda el sería piquito? El piquito este que está de menos 2, ¿dónde te va a quedar? en el 2. En el 2. ¿Estamos? Ese piquito nos va a quedar en el 2 ahora. O sea, todo lo que estaba debajo del eje X, lo pasamos, lo Para el lado rotamos. positivo. Claro, muy bien. Y lo otro queda como está. O sea que hasta ahora me quedó esta W. Entonces lo que está ahí medio en bordó es valor absoluto de X más 2, menos 2, todo en valor absoluto. ¿Y ahora? Vuelve a bajar 2 lugares. Claro, muy bien. Entonces, este piquito que estaba en el 2, si lo bajás 2 lugares, ¿dónde lo vas a tener? En el eje X, en en el el lugar de 0. inicio. Y estos piquitos que están acá, que estaban en el 0, los va a tener 2 unidades para abajo. Y ahí tenemos la gráfica de la función.
¿Se entendió? Escúcheme. Por mi parte, sí. Cuando ustedes me tengan que graficar algo así en la evaluación, lo hacen prolijo, lo hacen con colores, porque imagínense que ustedes encima me mandan una foto de todo esto. Entonces yo lo tengo que corregir y me tengo que dar cuenta. Si yo no me doy cuenta y empiezo a ver líneas en lápiz por todos lados, chao. Otro. Bueno. Carolina. Sí. X se transforma en X más 3. Después queda X más 3 elevado a la 3 más 1. Y después queda X más 3 elevado al cubo más 1 menos 5. Muy bien, o sea que en definitiva, X más 3 al cubo menos 4. muy bien. Y ahora hay que graficarlo, mostrando transformaciones sucesivas. ¿Cuál va a ser la función de arranque acá, chicos? O sea, vamos a tener que graficarla. ¿Qué función? O sea, esta va a pertenecer a la familia de qué función. Saquemos todos los números y ¿qué nos queda? Función cúbica. Claro, ¿cómo era la gráfica de la función cúbica? Curva y contracurva vertical, que pasaba por el -1, -1, por el 0, 0 y por el 1, 1, pero era curva y contracurva. Ahí tenemos x al cubo. ¿Cómo sigue? Tres para la izquierda. ¿Estamos? Como el 3 está acá adentro, entonces 3 para la izquierda. Ahí tenemos x más 3 elevado al cubo. Y ahora 4 para abajo. Entonces, bueno, ahí me va a quedar medio como encimado a mí. Bueno, apenas si se me ve. La idea era que me quede 4 para abajo, pero bueno, me queda ahí medio feo. ¿Está entendido, chicos, esto? Bueno, Sí, profe. vamos a ver otro temita más. Después con Graciela van a haber ecuaciones logarítmicas, pero nosotros vamos a ver logaritmos y función exponencial, pero como función.
Vamos a arrancar con logaritmo. ¿Escucharon alguna vez la palabra esa, no es cierto? ¿Lo vieron en quinto año algunos? ¿Sí? El año pasado. La expresión ¿cómo se lee? Se lee logaritmo en base b de a es igual a c. ¿Qué significa que el logaritmo en base b de a sea igual a c? El logaritmo en base b de a sea igual a c significa que b elevado a la c es igual a a. Logaritmo en base b de a es igual a c significa que b a la c es igual a a. Vamos a ver algunos ejemplos para que se aclare esto, pero primero vamos a reconocer algunas cosas. Siempre que hablamos del logaritmo, tenemos que hablar de una base. La base del logaritmo. Al número al que le aplicamos el logaritmo, lo vamos a llamar argumento. Y C es el resultado. C es el resultado. ¿Pero qué es el resultado del logaritmo? Es un exponente. O sea, ¿qué calcula el logaritmo? El logaritmo calcula exponentes. El resultado del logaritmo es un exponente. ¿Qué exponente? El exponente al que le debo elevar la base para que me dé el argumento. ¿Estamos? A ver. Logaritmo en base 2 de 8. ¿Estamos? ¿Cómo lo leemos esto? Logaritmo en base 2 de 8. ¿Qué dijimos que era el resultado del logaritmo? Un exponente. El exponente al que debo elevar la base para que me dé el argumento. ¿Cuál sería el resultado de este logaritmo, chicos? 3. 3. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es 8. El resultado de un logaritmo es un exponente. El exponente al que debo elevar la base para que me dé el argumento. ¿Está? ¿Cómo lo leemos esto? El 3 el de la base, lo que queda acá, eso vendría a ser como un subíndice, quedaría un poco más abajo. ¿Cómo lo leemos esto? Logaritmo en base 3 de 9. ¿Qué tenemos que pensar? ¿A qué exponente tengo que elevar la base para que me dé 9? ¿Cuál sería el resultado? 3. No. 2. 2. ¿Estamos? Porque 3 a la 2 es 9. ¿Está entendido? ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de 64? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? 2 elevado a la cuánto es 64. Y eso lo podemos ir haciendo mentalmente. 2 por 2, 4. 2 al cuadrado, 4. Por 2, 8. Creo que es 6. Es 6. Muy bien. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se lee esto? Logaritmo en base 2 de 64 es 6. ¿Qué significa? Que 2 a la sexta es 64. ¿Qué calcula el logaritmo? El exponente al que debo elevar la base para que me dé el argumento. El exponente al que debo elevar la base para que me dé el argumento. ¿Sí? Bautista, Yura,
¿Cuál es el logaritmo en base 2 de un octavo? 4. A ver, 2 a la 4 es ¿cuánto es 2 a la 4? 2 a la 4 es 16. ¿Qué tiene No, que me cagaste pasar? con la fracción, no sé. No, ¿qué tiene que pasar acá para que te dé vuelta? ¿Cuándo un exponente te daba vuelta? ¿Mm? Que sea negativo. Que sea negativo. ¿Mm? Entonces, si nosotros pensamos que 2 a la 3 es 8, 2 a la menos 3, ¿cuánto es? 1 sobre 2 a la 3. El exponente negativo nos da vuelta, o sea que nos queda un octavo. ¿Está? O sea que el logaritmo en base 2 de un octavo es menos 3, porque 2 a la menos 3 es un octavo. ¿Está? Juan, Fraire, ¿cómo lo leemos eso, Juan? Logaritmo en base a un quinto de 25. ¿Cuánto te parece que es el logaritmo en base a un quinto de 25? Un quinto elevado a la cuánto. Un quinto elevado a cuánto da 25. Ah, Eh, ¿a quién le pregunta? ¿A vos mismo? sí. Aparte entra gente, sale gente. Complicado. No tengo ni idea, profe. 5 a la cuánto es 25? 5. No, a la 2. A la 2, perdón. ¿Sí? Entonces acá estás jugando algo que hay algo que te lo da vuelta. Menos 2 es Juan. Un quinto a la menos 2. Entonces, vos tenés que pensar así. Un quinto a la menos 2. ¿Qué te hace el exponente negativo? Te invierte la base. Te queda 5 a la 2. 5 a la 2 es 25. ¿Está? Entonces, ¿cuánto es el logaritmo en base a un quinto de 25? Menos 2. ¿Sí? ¿Está claro? Más o menos. Santiago, Fraire, ¿cómo leemos eso? Logaritmo en base 8 de 1. ¿Cuánto es? 1. 8 a la 1, ¿cuánto es? 8 a la 1, 8, no, 8. Y vos querés que te dé 1. Entonces, 8 a la cuánto te da 1. La menos 1. No, 8 a la menos 1 es un octavo. A la 0. ¿Está? 8 elevado a la 0 es 1. O sea que el logaritmo en base 8 de 1 es 0. Santiago, ¿y cuánto es el logaritmo en base 5 de 1? ¿Para qué pienso? Sí. ¿0? 0. Porque 5 a la 0 es 1. O sea que, ¿cuál sería acá la conclusión? Que el logaritmo, en cualquier base, de 1 es igual a 0. ¿Cómo lo decimos eso? En ley, el logaritmo en base b de 1 es 0. ¿Está? El logaritmo de 1 es 0 en cualquier base. ¿Estamos, chicos? Agustina Smith.
Sí. ¿Cuánto es el logaritmo en base 8 de 8? 1. 1, porque 8 a la 1 es 8. ¿Cuánto es el logaritmo en base 5 de 5? 1. 1. ¿Cuál sería acá la conclusión? Cuando la base... Cuando la base y el argumento son iguales, Claro, C es 1. claro. Cuando la base y el argumento son iguales, el logaritmo es 1. ¿Mm? ¿Cómo lo expresamos esto en símbolo? El logaritmo en base b de b es igual a 1. ¿Sí? Para la clase que viene. Vamos a trabajar con estos, y hacemos una corrección, sacamos conclusiones. ¿Estamos, chicos? Sáquenle una foto porque se va a cortar. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene, última clase antes del parcial. ¿Sí? Chao, chicos. Hasta luego.